siguiendo con nuestra programación, entonces tendremos nosotros ahora la intervención del doctor Vicente José. Ya lo hemos conocido, lo hemos visto actuando en otros momentos, pero vamos a recordar que es el vicepresidente de FUSEB, es médico especialista en ginecología y obstetricia, epidemiología clínica y bioética. Es docente de la Universidad Militar Nueva Granada, médico del Hospital Militar Central y del Hospital Universitario de La Samaritana. Y hoy nos va a compartir una disertación sobre cuidados paliativos fetales. Con ustedes entonces el doctor Vicente José. Buenas tardes. Ante todo, quiero dar las gracias al comité de organización por su invitación. Hoy abordaremos un tema profundamente humano y a la vez complejo, como son los cuidados paliativos perinatales. No es nada sorprendente ver cómo los avances tecnológicos y diagnósticos nos permiten hoy día identificar condiciones fetales cada vez más temprano, pero al mismo tiempo nos enfrentan a dilemas éticos complejos sobre el tema de el manejo del dolor, el respeto a la dignidad de la vida humana antes del nacimiento. Nuestra intención es reflexionar a la luz de la evidencia científica más reciente sobre la importancia de reconocer al feto como paciente y brindar un abordaje interdisciplinario que combine la competencia científica y la sensibilidad ética. Nuestra intención es reflexionar a la luz de la evidencia científica más reciente sobre la importancia de reconocer al feto como paciente y brindar un abordaje interdisciplinario que combine competencia científica y sensibilidad ética. Los invito, por tanto, a abrir el diálogo partiendo desde la ciencia, pero sin dejar de lado la compasión y la reflexión crítica que nos exige el ejercicio responsable de nuestra profesión. El tema lo desarrollaré, estaremos desarrollando esta conferencia de la siguiente manera. Primero haremos una introducción breve sobre los antecedentes, luego los aspectos médicos, hablaremos un poco del neurodesarrollo fetal, lo referente al dolor fetal, miraremos las controversias en torno a la connotación de dolor, sus implicaciones bioéticas, los dilemas éticos sobre prevención y tratamiento y por último sacaremos unas conclusiones. Al hablar de cuidados paliativos fetales, nos referimos a un conjunto de intervenciones clínicas y acompañamiento interdisciplinario ordenado a aquellos fetos diagnosticados con condiciones graves o incompatibles con la vida extrauterina, así como a su familia. El objetivo primordial es doble. Por un lado, anticipar, prevenir, tratar o aliviar al máximo el sufrimiento tanto del feto como de su familia, brindando un apoyo psicológico y espiritual, y por el otro, respetar la dignidad del paciente desde antes de su nacimiento, aun cuando el desenlace pueda parecer inevitable. Este enfoque exige una acción coordinada entre profesionales de la salud y especialistas en bioética, porque no solo avanzamos en diagnóstico, sino también en profundidad ética y en humanidad. Les pido, por lo tanto, que consideremos a lo largo de la conferencia cómo este modelo de acompañamiento es clave para evitar el sufrimiento evitable y para diagnosticar y para dignificar nuestro ejercicio profesional frente a la vulnerabilidad absoluta.
Veamos un poco la historia de los cuidados paliativos. A mediados de los 80 se hace la primera mención de los cuidados paliativos perinatales y la Organización Mundial de la Salud incorpora el término de cuidado paliativo y lo promueve como una rama de la neonatología. En 1982, William Silverman comenta sobre el beneficio potencial entre el mismo tratamiento que reciben los adultos al final de la vida en pacientes neonatales. Y luego, a mediados del año 2000, se busca la alternativa para pacientes que no consideran al feto como opción viable tras un diagnóstico prenatal de enfermedad incurable o incompatible con la vida. Actualmente, los doctores Carl Hunt y Nathan Holt rescatan la idea y formulan un enfoque para el problema, creando espacios específicos para cuidados paliativos neonatales. Actualmente, El este bebé video más pequeño prematuro que lo del voy a mundo colocar, cumple un año. Se llama Nasken y en 2024 batió todos los récords al convertirse en el niño más prematuro en sobrevivir. Llegó al mundo a las 21 semanas de gestación, 133 días antes de lo que le tocaba. El nacimiento se aceleró cuando su madre acudió a la revisión de las 20 semanas y se percataron de que estaba de parto. Tras meses de lucha, celebra su primer añito de vida. Aunque todavía depende de una cánula para respirar y una sonda para comer, cada día gana más fuerza. Ya ha aprendido a ponerse de pie. Su madre comparte con sus seguidores la evolución del pequeño Nas, que ya es todo un milagro. a eso nos enfrentamos actualmente, que es un hecho tan impactante reciente con Nashkin. Entonces, según los datos de la OMS, el 10% de todos los nacimientos son pretérmino. El 0,5 nacen antes de las 26 semanas, la cual se toma como límite actualmente de viabilidad. Se estima que entre el 10 y el 15% de los recién nacidos que ingresan en UCI tienen indicación de cuidados paliativos perinatales y solo 1 de cada 4 acceden a la unidad por falta de recursos. Los desafíos que enfrentan actualmente es la variabilidad en las decisiones en algunos de los centros donde son atendidos. Y otro muy importante es la falta de entrenamiento en cuidados paliativos neonatales. Como dato interesante epidemiológico, en la revista Annals Palliative Medicine publicó a finales del año pasado una revisión donde comunica que cada año ocurren aproximadamente 2,4 millones de muertes neonatales y 2,6 millones de mortinatos en todo el mundo. Un dato que llama la atención es que el 95% de estas pérdidas perinatales ocurre en países de ingresos bajos y medios, lo que la pérdida perinatal, que incluye tanto la mortalidad neonatal como los mortinatos, es un marcador importante en salud poblacional, tanto a nivel local como a nivel regional. A manera introductoria, vemos que desde las primeras semanas de gestación, mucho antes del primer llanto, el feto inicia un complejo y fascinante proceso de desarrollo del sistema nervioso que marcará todo su futuro neurológico y sensorial. A partir de las primeras semanas, comienzan a formarse las conexiones neuronales espinales y a mediados de la gestación se consolidan las vías cerebrales esenciales para la transmisión sensorial avanzada. Estas estructuras permitirán hacia las 29-30 semanas que el feto tenga la capacidad neuroanatómica para la percepción de estímulos, incluyendo potencialmente el dolor.
El neurodesarrollo fetal despierta preguntas profundas como ¿cuándo comienza un ser humano a sentir dolor? ¿Es posible que ese sufrimiento exista antes de nacer? No se trata solo de células organizadas, sino que la aparición gradual de la conciencia y la sensibilidad. Comprender el neurodesarrollo, por tanto, no es solo un ejercicio científico, sino un imperativo ético, ya que nos sitúa frente a la responsabilidad de reconocer al feto como un paciente susceptible de sufrimiento y nos obliga a garantizar que nuestras intervenciones médicas respeten su dignidad y bienestar incluso antes de su nacimiento. Hoy la ciencia nos enfrenta a evidencias que desafían las antiguas certezas, como las estructuras neuronales implicadas en la neurocepción nociceptiva, aparecen en etapas tempranas del embarazo, invitándonos a reflexionar no solo sobre los fundamentos biológicos, sino también sobre la responsabilidad bioética en torno al inicio de la vida, el sufrimiento y la dignidad humana desde la gestación. Así pues, el conocimiento del neurodesarrollo fetal es el cimiento para una atención perinatal ética, compasiva y basada en la evidencia médica más actual, indudablemente. El dolor en todos sus aspectos constituye una experiencia compleja. En esta exposición los invito ante un diálogo, abrir un diálogo entre la ciencia y la bioética, buscando entender no solo el cómo, sino también el deber ser cuando hablamos del dolor y el sufrimiento en el feto humano. El dolor en todos sus aspectos, por lo tanto, constituye una experiencia compleja. La imagen inferior corresponde a un estudio ecográfico temprano que hacemos normalmente cuando hacemos estudios ecográficos. Más o menos aquí corresponde a una tercera semana postconcepcional, lo que equivaldría a las 5 o 6 semanas postmenstrual. Un hecho sorprendente a esta edad gestacional es la presencia de la amígdala cerebral. Recordemos que esta estructura es la que está relacionada con emociones como el miedo y la ansiedad. Vemos, pues, que se forma muy tempranamente, lo que sugiere que el feto podría experimentar sensaciones emocionales básicas, aunque rudimentarias, en su vida intrauterina. Esta diapositiva pretende resumir los principales hitos biológicos que permiten comprender cuándo y cómo el feto pueda ser sensible al dolor. Desde la temprano, como la sexta semana de gestación, marca el inicio de las vías nociceptivas al establecerse las primeras sinapsis entre las fibras sensitivas y las neuronas del asta posterior. La formación de la neocorteza, responsable de funciones superiores y procesamiento sensorial, así como los nociceptores, receptores especializados en detectar los estímulos dolorosos, están presentes en la piel y la mucosa del feto en una densidad ya comparable a la del adulto a las 15 semanas. Los neuromoduladores del dolor, como la sustancia P, comienzan ya a producirse a esta edad gestacional. Así como la diferenciación morfológica de las neuronas del asta posterior de la médula y la formación de encefalinas. La pseudoplaca es una estructura transitoria fundamental y esencial para el establecimiento de las conexiones tálamo-corticales y luego permitirán la percepción consciente. Ella cumple funciones similares a la corteza cerebral hasta que la corteza cortical madure completamente alrededor de las 24 semanas de gestación. A las 20 semanas, las conexiones axonales de los nociceptores está completa y comienza la producción de los opioides endógenos. Las conexiones axonales
con los nociceptores de la piel y mucosa está completa, ampliando la capacidad sensorial del feto. Tenemos así que el sistema nervioso básico está formado, sentando las bases para el desarrollo posterior de estructuras más complejas necesarias para la percepción del dolor. El desarrollo, por tanto, de las conexiones entre el tálamo y la corteza cerebral, proceso esencial en la percepción consciente del dolor, se completan así las conexiones e integración de las vías anatómicas de nocicepción. Y a las 29 o 30 semanas se considera que las vías nerviosas asociadas a la nocicepción en la médula espinal y en el tallo cerebral está totalmente completa. En este momento, el sistema nervioso central cuenta con la estructura necesaria para la percepción consciente del dolor, aunque la experiencia puede diferir de la del adulto por el proceso de maduración y progresiva de las vías y los demás moduladores. Este conocimiento es clave para fundamentar decisiones clínicas y éticas en la atención perinatal. Llegamos al núcleo entonces de la controversia. ¿El feto puede experimentar dolor? Actualmente, la evidencia acumulada nos muestra que ante procedimientos invasivos dentro del útero, el feto manifiesta respuestas conductuales claras como variaciones, por ejemplo, de la frecuencia cardíaca, movimientos corporales y expresión facial, reacciones que se asocian al dolor también en los neonatos prematuros. A nivel de la neurofisiológico, se han registrado actividades cerebrales específicas detectadas por electroencefalografía en respuesta a estímulos nociceptivos, lo que refuerza la plausibilidad biológica del dolor fetal desde etapas avanzadas del segundo trimestre. Además, se ha observado que durante la realización de procedimientos invasivos fetales común hoy día, como puede ser amniocentesis, cordocentesis, etc., a partir de las 16 semanas se aprecia un aumento significativo de hormonas del estrés, que como todas las conocemos, lo que equivale a catecolaminas, cortisol y beta-endorfinas, lo que corrobora la existencia de una reacción fisiológica al estímulo doloroso. Ante estas manifestaciones, podemos reconocer que el dolor fetal es un fenómeno no despreciable que exige nuestra atención médica, ética y humana antes de cualquier intervención diagnóstica o terapéutica que queramos hacer en el seno materno. Si ignoramos estas manifestaciones y no intervenimos, estamos permitiendo no solo sufrimiento inmediato, sino la posibilidad de dañar el desarrollo futuro del sistema nervioso, agravando el pronóstico del paciente. Por tanto, el feto con sistema cognitivo desarrollado muestra respuesta ante el dolor con implicaciones clínicas y bioéticas directas. Entramos al corazón de la controversia científica y ética sobre el dolor fetal. La definición de dolor es, como actualmente se tiene, es que el dolor es una experiencia necesariamente subjetiva que está ligada a la conciencia, lo que ha llevado a muchos a negar la posibilidad de sufrimiento fetal antes de una maduración cortical completa. Sin embargo, tenemos evidencias neurofisiológicas conductuales como la anteriormente enumerada que sugieren una reacción robusta a estímulos nocivos. El dilema surge al preguntarnos si esto constituye un dolor sentido o solo una respuesta automática del sistema nervioso fetal aún inmaduro. Existen actualmente, obviamente, argumentos que señalan que el entorno intrauterino ejerce un efecto sedante, pero hasta el momento no hay certeza
de que esto elimine la percepción ante estímulos intensos o repetidos. En síntesis, la ausencia de consenso condiciona nuestras condiciones clínicas y bioéticas y nos exige reflexionar de manera prudente y compasiva antes de intervenir en el paciente fetal. La ciencia aún no sabe con certeza, pero los márgenes de la duda no pueden ser excusa para la indiferencia en el tratamiento de estos pequeños y prematuros pacientes. En esta diapositiva abordaremos las implicaciones bioéticas que surgen cuando reconocemos el dolor fetal como un fenómeno real, aún en medio de debate científico. Aceptar que el feto puede experimentar dolor nos obliga a tratarlo como un paciente con dignidad y derechos propios, lo que significa un compromiso moral con la prevención y el alivio del sufrimiento, no solo de los principios fundamentales de la ética médica, como lo es la no maleficencia. Este reconocimiento no diluye el respeto a la autonomía de la madre, quien debe ser informada y considerada en la toma de decisiones. Mas, sin embargo, no podemos soslayar nuestro deber ético de proteger al paciente más vulnerable, incluso ante incertidumbres científicas. Así pues, nuestra práctica clínica debe estar seguida por la beneficencia, procurando el bienestar fetal, la no maleficencia, evitando el sufrimiento innecesario, y la justicia, otorgando a cada paciente la protección debida. La bioética nos recuerda que la vulnerabilidad fetal no puede ser excusa para la indiferencia médica, sino un llamado urgente para actuar con respeto, humanidad y responsabilidad profesional. La bioética exige que la vulnerabilidad no sea sinónimo de indiferencia en estos pequeñitos pacientes. ¿Qué dice la evidencia sobre el manejo del dolor fetal? Frente al dolor fetal, a partir de las 24 semanas en adelante, el deber ético es una analgesia precisa. Como gold estándar, actualmente en algunas instituciones utilizan en otras cosas, se utiliza un narcótico como el caso del remifentanilo, que se puede utilizar a nivel endovenoso en la madre y que tiene una característica muy importante. Es que cruza la placenta en un espacio flash en 90 segundos, sin acumulación fetal, siendo casi ideal para procedimientos percutáneos. Por ejemplo, cuando hacemos transfusión fetal intrauterina o vamos a colocar un derivador por un problema pulmonar fetal o de otro tipo a nivel abdominal. Según esto, hay otra forma también de administración en la materna, como es la administración a nivel peridural, y se ha visto que los marcadores fetales de estrés se reducen hasta en un 70% en estas pacientes que reciben estos procedimientos. A toda paciente, como es lógico desde el punto de vista médico, se debe hacer el monitoreo materno, en el cual se vigila la saturación a la madre, y a nivel fetal evaluamos la frecuencia cardíaca durante el procedimiento. Estamos ante un dolor evitable. Ignorarlo, por lo tanto, violaría el principio bioético de no maleficencia. Así, unimos ciencia con un monitoreo riguroso y ético en sentido de proporcionalidad, porque en diagnósticos limitantes, cada decisión farmacológica debe ser precisa como un bisturí. El principio de proporcionalidad, alivio sin depresión respiratoria. La práctica clínica perinatal enfrenta actualmente, como todos sabemos, dilemas bioéticos complejos, derivados de la incertidumbre acerca del grado y experiencia del dolor fetal. Debemos equilibrar, por lo tanto, el respeto a la autonomía de la mujer, fundamental en las decisiones reproductivas,
con la obligación ética de proteger y prevenir el sufrimiento del paciente fetal reconocido como vulnerable. Uno de los grandes desafíos éticos contemporáneos es particularmente abortos que se denominan genocidios, y frente a actuaciones o a la ausencia de certezas científicas absolutas, el principio de precaución ofrece un camino. Priorizar, por lo tanto, la dignidad y el bienestar del feto, tomando decisiones clínicas que eviten el sufrimiento innecesario. Este enfoque requiere un diálogo interdisciplinario, sensibilidad para navegar las complejidades que surgen en el encuentro entre ciencia, ética y derecho en beneficio de los pacientes, sus familias y la sociedad. Quiero subrayar que como profesionales de la salud, nuestra responsabilidad ética va más allá de la simple aplicación de procedimientos médicos. Reconocer al feto como paciente que merece dignidad y derechos de concepción está en un marco de nuestro accionar. El manejo del dolor fetal no es una opción, sino un imperativo ético derivado de los principios básicos que todos conocemos en bioética y que sustentan toda práctica clínica. Al mismo tiempo, debemos respetar la autonomía y decisiones de la madre sin comprometer el respeto y la protección del paciente fetal, lo que exige un balance cuidadoso y sensible. Por ello, la comunicación efectiva y la integración de evidencias científicas junto con consideraciones éticas y emocionales y psicológicas formarán la base de decisiones clínicas responsables, compasivas y justas hacia este ser vulnerable. La ética es el faro que permite navegar las complejas aguas clínicas y humanas del cuidado perinatal. La ética médica, por lo tanto, es la brújula que guía el cuidado compasivo y el justo del paciente vulnerable. Por tanto, y finalmente, con esta diapositiva, los quiero invitar a reflexionar sobre las profundas implicaciones perinatal terminal y el proceso de duelo. El acompañamiento integral del paciente perinatal incluye no solamente el manejo físico del dolor y síntomas, sino también el sostén psicológico, espiritual y social, tanto de la madre como de la familia. Reconocer y respetar la dignidad y sufrimiento implica planificar con anticipación, ofrecer cuidados paliativos y crear espacios de apoyo genuino. El duelo perinatal es un viaje complejo y a menudo silenciado que demanda de profesionales saludables, sensibles y formados, capaces de acompañar desde el respeto a las creencias y el entorno cultural familiar. Gobierna aquí también la ética clínica, que no es solo un conjunto normativo, sino un compromiso de humanidad que nos lleva a promover el diálogo permanente, el soporte comunitario y la compasión en cada paso de este difícil proceso. Cuidar en la muerte es en última instancia un acto de amor profundo que honra la vida y sostiene a quienes quedan. Con este enfoque, el cuidado perinatal trasciende el ámbito clínico para abrazar el sentido plenamente humano del cuidado. En Colombia, a la práctica clínica real, humaniza el sistema de salud, obliga a los profesionales a ver más allá del diagnóstico, a escuchar el silencio, a respetar la pérdida invisible
a reconocer que los brazos vacíos también cargan amor, memoria, derecho y derecho al duelo. Por tanto, las conclusiones que podemos sacar es que el duelo fetal, aunque debatido, cuenta con suficiente evidencia científica para considerarlo una realidad a partir del segundo trimestre de gestación. El reconocimiento ético del feto como paciente vulnerable impone la obligación de prevenir y tratar el sufrimiento con bases clínicas y bioéticas sólidas. La incertidumbre científica no debe ser de ninguna manera excusa para la omisión del cuidado y protección éticos. El principio de precaución debe guiarnos siempre en el accionar de la clínica. Por tanto, los cuidados paliativos perinatales ofrecen un modelo integral de atención contemplando no solo el bienestar físico, espiritual, psicológico, social y cultural de la tríada completa madre, feto y familia. La práctica clínica responsable debe ser, por lo tanto, interdisciplinaria, con compasión, respetuosa de la dignidad humana, aún en los contextos vividos más complejos. Cuidar, por tanto, desde el inicio es respetar la vida, la dignidad y el futuro de nuestros pacientes vulnerables. Muchísimas gracias